Bienvenida, Coralia. Lorena, bienvenidas. Bueno, pues vamos a esperar un minutito que vaya entrando la gente y en breve vamos a empezar esta segunda ronda. Como sabéis, son 5 rondas. Nos hemos basado, como os comentaba esta mañana, que no lo voy a volver a repetir porque sería muy pesado, pero nos hemos basado en la Tarta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Instituto de Residencia de Estocolmo y hemos pasado pues esta mañana la primera capa, que era la biosfera, y todo lo que tiene que ver pues, con ella a nivel de impactos. Y ahora vamos con la capa de sociedad. Y como decíamos, bueno, pues para tener una sociedad que progrese necesitamos una biosfera sana, ¿vale? Y bueno, pues tenemos ya por aquí a nuestros ponentes. Supongo que la gente se irá conectando, pues como ha ido haciendo esta mañana. Y esta segunda sesión no la voy a presentar yo, la va a presentar mi compañera Cristina, que os voy a contar un poquito quién es. Bueno, pues Cristina y yo nos conocemos, hace la torta, porque Cristina yo creo que fue una de nuestras primeras alumnas. Tenemos una cosa que es verdad que tenemos a muchas antiguas alumnas que siguen siendo pues, colaboradoras nuestras con el paso del tiempo. Y bueno, pues tiene su propia marca, Chris B. Lo que hace son bolsos de tejidos ecológicos y veganos. Y bueno, pues siempre yo quizás si tuviera que destacar, ¿no? Algo de Cristina, aparte de que tiene una manera que le gusta hacer las cosas siempre muy bien, diría que también eso quizás se lo lleva a su marca. Y yo siempre la veo como con ganas de aprender, progresar, ¿no? Mejorar las cosas y de un espíritu también tremendamente colaborativo. Es por eso que también forma parte pues, de nuestro foro de networking, supongo, y eso lo tendrá que decir ella, pero yo entiendo que es ese espíritu colaborativo lo que le hace formar parte de nuestro foro de networking y nos ayuda muchísimo porque es la coordinadora general de todos los grupos. Y es verdad que ese perfil, ¿no? Que nos ayuda a poner como cabeza en las cosas que hacemos y organización. Y le estamos muy agradecidas y bueno, pues va a ser ella hoy la que comparta, la que nos presente a los ponentes y la que nos vaya indicando lo que tenemos que hacer. Así es que nada, Cris, lo dejo todo tuyo y nada, muchas gracias por aceptar bueno, el desafío. Bueno, muchas gracias a ti, Gemma, primero. Gracias por la presentación. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Y bueno, voy a ser la presentadora de esta tarde de las jornadas respecto o referente a la sociedad junto con los ODS. Voy a compartir al primer ponente. A ver, vamos a ver. Vale, que va a ser Alberto Ejido. No, perdonad. Bueno, ay, no, eso lo estáis viendo, perdone. Alberto Ejido nos va a hablar sobre lo que es el reciclaje textil unido a la inclusión social. Él es ingeniero con máster en gestión, tratamiento y aprovechamiento de residuos y bueno, siempre ha estado unido a colectivos y asociaciones que promueven la sostenibilidad, la economía y la justicia social. Es por eso que está aquí actualmente. Es responsable de medio ambiente y sostenibilidad de Moda Re, que es una iniciativa de Cáritas que está destinada a la recogida, reutilización y preparación del reciclaje textil, pero siempre desde la perspectiva de la inclusión social, o sea, de las personas con las que trabajan. También todo esto no es lo que nos va a contar y también han hecho un estudio desde Moda Re donde han realizado un informe de cómo es la recogida de ropa en España, algo que bueno, está muy en boga ahora, y de un poco todos, pues eso, los porcentajes que sí se reciclan, los que no, los dónde van, y bueno, es un poco de todo esto desde esta perspectiva social, desde lo que nos va a hablar. Así que, Alberto, bienvenido, y bueno, te dejo paso y voy a dejar de compartir. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por esta presentación.
¿vale? Voy a compartir pantalla para que veáis también mi presentación. Y bueno, efectivamente, siempre he tratado de poner el foco en que la manera que tenemos de consumir es muy importante y puede llegar a ser muy transformadora. Y precisamente ayer me enteré que Gemma y yo pues, compartimos uno de esos espacios que intentan ser transformadores porque las dos somos socias de la OSA. No sabía que tú también estabas por allí, Gemma. Así que pues nada, un placer coincidir también en ese espacio, ¿vale? Bueno, pues os venía a tratar un poco esta tarde de la parte más social de todo lo que tiene que ver con el reciclaje y la reutilización del textil, ¿vale? Vamos a empezar un poco poniendo la cuestión en su contexto. Y si hablamos un poco a nivel europeo de todo lo que tiene que ver con la economía circular, pues podemos indicar que cada persona de las que vivimos en Europa consume 50 toneladas de recursos naturales al año, lo cual nos da una dimensión importante de nuestro impacto. El 90% de los productos que consumimos en nuestra vida cotidiana pues son de usar y tirar. Y si consiguiésemos que al menos un 1% de los materiales de consumo fueran de origen circular, pues estaríamos generando un impacto que veis ahí valorado en cifras de más de 23.000 millones de euros y estaríamos generando más de 150.000 empleos. Luego pasaremos un poco a analizar también qué tipo de empleos se pueden generar con esto de la economía circular y en concreto con la economía circular aplicada a los textiles. Si hablamos del contexto ya más a nivel nacional, pues estaríamos hablando que se producen al año unas 900.000 toneladas de residuos textiles, lo cual supone pues, unos 20 kilos por persona, ¿vale? ¿Y qué sucede con esos 20 kilos? Bueno, pues como veis, solo 108.000, poco más de 108.000 de ellos se recogen de forma selectiva. Es decir, lo que sería en torno al 12%. El 88% restante, ¿qué sucede con él? Bueno, pues que termina en vertedero. Y eso nos da idea de la potencialidad que tiene este sector del textil de mejorar su circularidad y, por lo tanto, su impacto ambiental y social. Si nos vamos un poco a las cifras, haciendo referencia a este estudio que comentabais de la recogida de ropa a nivel nacional, que fue un estudio bastante pionero y se lanzó, bueno, compiló todos los datos que había sobre la mesa en el año 2019, pues teníamos que en torno al 41% de todo lo que se recoge selectivamente, de esas 108.000 y pico toneladas, pues la recoge todas las entidades que están bajo el paraguas de Modarré, de Cáritas Modarré, el 16% los gestiona Humana, el 16% Aeres, que también está vinculada con la economía social, y luego ya pues hay otros diferentes actores. Pero como veis, el 57% es recogido por entidades de economía social, tanto de Modarré como de Aeres. Y la inmensa mayoría de todas estas entidades son, al menos todas las de Modarré, son empresas de inserción. ¿Qué supone esto? Pues que más del 50% de las personas que conforman la plantilla de nuestros equipos tienen que ser personas en procesos de inserción, es decir, personas que las diferentes administraciones públicas han determinado, han dilucidado que son personas en situación o en riesgo de exclusión social. Y ahí puede haber diferentes parámetros, pues desde mujeres víctimas de violencia machista, a personas que han tenido algún tipo de problema bueno, pues en su vida y han tenido diferentes dificultades personales y sociales y que necesitan ese empujón para bueno, tratar de reincorporarse al mercado, entre comillas, normalizado. Por dar también una idea de qué suponen los residuos textiles, pues bueno, dentro de si analizásemos qué hay en nuestros cubos de basura, sí que podríamos afirmar que en torno al 4% de todo lo que nos encontramos ahí son residuos textiles. Y además los residuos textiles son especialmente sangrantes encontrárnoslo ahí en ese contenedor de la fracción resto, porque tienen una potencialidad para la reutilización muy importante, que también haremos ahora incidencia en ello. En cuanto a qué hacer con el textil, hace relativamente poco tiempo la OCU lanzó una encuesta a nivel nacional en la cual preguntaba a toda la ciudadanía
qué se debería de hacer con ese textil, ¿no? Y bueno, hubo una serie de preguntas, por ejemplo, una de ellas era quién debería gestionar la ropa usada, y la respuesta absolutamente mayoritaria, en concreto un 89% de las personas, consideraban que tenían que ser ONGs o entidades de inserción social quienes gestionasen este residuo, que la verdad también es que es algo que tradicionalmente se viene haciendo, y este deseo de la ciudadanía pues está bastante cercano a lo que sucede con ese 57% que os comentaba en la presentación anterior. También se lanzaba la pregunta de qué hacer con esa ropa, ¿no? Con esa ropa que se recogía. La respuesta también mayoritaria es que la ropa que estuviera en buen estado se tendría que intentar derivar a las personas sin recursos, a esas personas que no tienen posibilidad de acceder a la compra de ropa, o que les cuesta bastante acceder a esa compra. Pues ese 63% de la ciudadanía consideraba que esa ropa se debería de destinar, de derivar a esas personas sin recursos. Había otro 25% que añadía que consideraba que era interesante que se generase empleo de inserción para las personas en riesgo de exclusión social, y ahí en esa parte también tenemos incidencia, porque precisamente al ser empresas de inserción, como os comentaba, más de la mitad de la plantilla tiene que ser personal de inclusión, personal que está o ha estado en una situación bastante complicada. Y luego hay otro 10% que resaltaba que querían que se evitasen daños al medio ambiente. Estas tres categorías se cumplen dentro de la manera que tenemos de gestionar los residuos textiles. Tenemos que llamarlos residuos textiles, aunque realmente más que residuo es un recurso, porque se pueden hacer muchísimas cosas con esa ropa que tenemos almacenada en nuestros armarios y que no estamos usando desde hace ya mucho tiempo. Por todo ello que os he comentado, pues bueno, las tres dimensiones del proyecto Moda-Re pues vendrían a ser un poco pues la social, que es la dimensión, digamos, de partida, la dimensión que nos trajo a todo esto, y ahí tenemos pues toda la cuestión de los históricos roperos que había en las cáritas parroquiales, y que bueno, pues la gente llevaba ahí su ropa, y la gente que necesitaba esa ropa pues acudía a la par a esos roperos. Todo esto se ha evolucionado muchísimo, y una de las cuestiones que consideramos fundamental es la dignificación de la entrega social de la ropa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues claro, esa persona que acudía a ese ropero y decía, pues tengo 3 peques, 2 niñas de 10 y 8 años y un niño de 7. Bueno, pues se les daba ese paquete de ropa y no se sabía si esa ropa pues iba a ser de la talla correcta de ese peque, si iba a ser del gusto de esa peque, y también había un componente, bueno, pues un poco de tener que acudir a un lugar específico para recibir ese tipo de donación social de ropa. Lo que hemos tratado ahora es, a través de nuestras tiendas, ya tenemos abiertas a lo largo de toda la geografía en torno a 120 tiendas. En esas tiendas son entornos de compra perfectamente normalizados para esas personas que van a recibir la donación social. Tienen una experiencia de compra absolutamente igual que cualquier otra persona que podamos ir a realizar nuestras compras en esas tiendas, y el único factor diferencial es que cuando van a pagar, en vez de pagar con dinero en efectivo o con tarjeta, simplemente facilitan el bono que le ha suministrado los servicios de atención social municipales o de las diferentes administraciones públicas, y entonces pues no pagan con dinero metálico, sino simplemente pagan con ese bono que previamente se les ha facilitado. Para que os hagáis un poco una idea de esta dimensión de la donación social, en el año pasado, a lo largo de toda nuestra red de tiendas, se donaron bastantes, más de 200.000 prendas, ¿vale? Y nuestra idea, horizonte, digamos, sería que nadie tuviera esa necesidad primaria de abrigo, de ropa, sin cubrir pues, en toda nuestra geografía. Las otras dimensiones, aunque no son el objeto de la charla, ponencia de hoy, pues serían la ambiental, que también está siempre muy presente, y también pues la económica, pues se trata de ser, aunque somos empresas sin ánimo de lucro y hasta el último céntimo de todo lo que ingresamos se destina a generar más empleos de inserción o a mejorar nuestro impacto ambiental, pues también somos, más que empresas sin ánimo de lucro, somos empresas sin ánimo de pérdidas. Entonces
tenemos que mantener un balance para que la actividad siga siendo viable y podamos seguir generando este tipo de impacto positivo. Bien, todo esto sería pues, la panorámica de todo lo que hacemos en nuestra actividad. Básicamente, pues, a través de nuestros servicios de contenedores recogemos la ropa. Esa ropa se lleva a una de nuestras 3 plantas de tratamiento. Tenemos una en Valencia, otra en Cataluña y otra en Euskadi. Y en esas plantas lo que se hace es separar la ropa que se puede reutilizar, separar la ropa que se puede reciclar y separar la parte que no se puede ni reciclar ni utilizar y que se destina a valorización energética. Las cifras del año pasado son que destinamos a reutilización el 63% de todo lo que recopilamos, a reciclado destinamos el 31% y el restante se destinó a valorización energética, que no es el mejor de los destinos, pero hay veces que la ropa pues, llega en un estado tal que es prácticamente imposible la reutilización o el reciclaje. Lo que sí que tenemos muy claro es que no llevamos nada a vertederos, somos un proyecto vertido cero y ninguna de las prendas que se recogen se llevan a gestionar a este vertedero. En cuanto al impacto social, hemos ido dando algunas pinceladas, pero para que tengáis unas grandes cifras, pues por cada 5 contenedores que tenemos desplegados estamos generando un empleo. Por lo tanto, por cada 10 contenedores estaríamos generando 2 empleos, uno, digamos, normalizado y otro empleo social de inserción. Parte del personal que termina sus itinerarios de inserción social termina incorporándose a nuestra plantilla de personal que llamamos de empleo normalizado. O sea que ese empleo social a veces llega un poco más allá de estas estadísticas, ¿vale? Aquí os habíamos hecho un pequeño resumen de todo lo que supone el impacto ambiental también de nuestras actividades, de esa otra pata que no podemos perder de vista, de esos más de 41 millones de kilos de ropa que recogimos en 2019, pues ahí están todos esos impactos que han generado, tanto de ahorro de metros cúbicos de agua, de toneladas de emisiones de CO2 y de toneladas de residuos. Un poco por poner esas cifras tan grandes, tan macro, aterrizadas y en contexto, porque a veces con tantos ceros es fácil perderse, pues podríamos decir que el ahorro de emisiones de toda nuestra actividad supone el 0,3% de todas las emisiones de CO2 equivalente a nivel nacional, que podríamos abastecer la ciudad de Madrid, la capital, durante casi un año con todo el agua que hemos ahorrado, y que el ahorro de residuos supondría pues, más de la mitad de la basura que genera una ciudad de unos 200.000 habitantes al año. Vale, voy a ir terminando, voy a comprobar cómo vamos de tiempo, más o menos. Sí que queríamos comentaros, o generar un poco, abrir el debate posteriormente, y aquí sí que simplemente os quería poner una cifra un poco para la reflexión. Ahí tenemos el número 30, ¿vale? Además ha sido un número que, ha cuadrado que había como diferentes cuestiones que encajaban en este 30. Porque, precisamente ayer en un documental que pasaron por la 2 de Televisión Española, comentaban que al cabo del día se venden 30 millones de vaqueros, 30 millones de pantalones vaqueros. Para que os hagáis una idea, somos casi 8.000 millones de personas ya en este redondo planeta que habitamos y pues tenemos esa cifra sobre la mesa, pero es que además 30 es también el 30% de todos los alimentos que se producen se terminan desechando directamente. Es decir, no es que estamos escuchando cada vez más noticias de las dificultades que hay de abastecimiento alimentario en muchas regiones, cada vez en más regiones, pues por las diferentes tensiones geopolíticas y demás, pues 3 de cada 10 raciones se están desechando directamente, ¿vale? Y simultáneamente, a nivel global, a nivel mundial, el 30% de la ropa que se produce es desechada sin ni siquiera haber sido vendida. Hay parte que se lleva a tiendas, no se consigue vender y se termina desechando. Y claro, esto nos debería por lo menos llevar a una reflexión de, teniendo a tantísimas personas
sin sus necesidades primarias cubiertas, ¿no? Dentro de lo que hablaba Maslow de la jerarquía o de la pirámide de necesidades, ese peldaño tan básico como es el abrigo, como es la alimentación, hay muchísima gente en nuestro planeta que no lo tiene cubierto, y no en nuestro planeta, también en nuestro país y en nuestra ciudad. Entonces parece que no tiene demasiado sentido que estemos generando tal cantidad de cosas que no aprovechamos cuando hay tanta gente que a la par no tiene todas esas necesidades cubiertas, ¿no? Y quería, bueno, pues un poco terminar, y ahora os voy a poner un pequeño vídeo con esta frase de John Ruskin, que es un escritor y sociólogo británico del siglo, bueno, de hace ya 2 siglos, del siglo XIX, que decía que no hay otra riqueza que la vida con toda su capacidad de amor, júbilo y admiración, y que el país más rico es aquel que nutre al mayor número de seres humanos nobles y felices. Y que la persona más rica es aquella que, habiendo perfeccionado al máximo las funciones de su propia vida, ejerce la mayor influencia beneficiosa, tanto a nivel personal como por medio de sus posesiones, en la vida de las demás. Yo creo que estamos en un momento, bueno, pues absolutamente importante y trascendente en la historia de la humanidad. Estamos en un momento decisivo, en un momento en el que las tensiones ambientales están mostrándose y haciéndose cada vez más presentes, y no solamente hablo del cambio climático, sino de todas las otras que la comunidad científica ha ido detectando y poniendo sobre el tapete, que todas esas tensiones ambientales están generando tensiones sociales. Hace poco hemos pasado la cifra de más de 100 millones de personas en búsqueda de refugio a lo largo de todo nuestro planeta. Y eso nos tiene que, yo creo, que llevar a reflexionar que el momento es importante, y que en el futuro nos van a preguntar a todas y cada una de las personas que estamos viviendo este momento: ¿qué hiciste en ese momento, ¿no? Y bueno, ya para terminar, dejo de compartir pantalla y aprovecho, si me quedan... Nada, me quedan creo un par de minutos para contaros una pequeña reflexión. Hay un cuento guaraní que dice, bueno, pues que en un determinado momento se declara un incendio enorme en el bosque, y hay, bueno, toda la comunidad de la fauna del bosque pues sale evidentemente corriendo. El jaguar sale corriendo de los primeros y se encuentra en contradirección a un colibrí que ve que va en dirección al fuego, le sorprende. Y al rato ve que el colibrí le sobrevuela, le vuelve a pasar en dirección huyendo del fuego. Y al rato ve que ese mismo colibrí vuelve a ir en dirección al fuego, y ya le pregunta totalmente intrigado: ¿pero por qué estás yendo en dirección al fuego? Y dice: no, pues es que estoy yendo a un lago, cojo agua con mi pico, voy y echo ese agua en el fuego. Y claro, lógicamente le pregunta al colibrí: pero bueno, ¿para qué haces eso? Dice: bueno, para que en el futuro, si alguien me dice que qué hiciste tú cuando sucedió ese gran incendio en el bosque, pues pueda decirle que hice todo lo que pude. Y yo creo que estamos un poco en ese momento, en el momento de que cada persona, independientemente de la situación que tengamos y de las posibilidades que tengamos, en la modesta o gran escala de nuestras posibilidades, intentemos aportar nuestro granito de arena para que una transformación social tenga lugar, y que, bueno, pues que caminemos hacia un horizonte en el que la justicia social no sea solo un ideal, sino que sea una realidad, y una realidad presente y viva. Y no sé si me he pasado mucho del tiempo o no. No te has pasado. Pensaba que ibas a poner el vídeo. Sí, voy a poner, si nos queda nada, el vídeo es súper corto, y os pongo ese pequeño vídeo que, bueno, hemos hecho con motivo del Día de la Naturaleza. Ahí, lo que pasa que para compartirlo he de volver a compartir pantalla, entiendo, ¿no? Sí. Vale. Compartir sonido.
Vale, y un último comentario al hilo de este vídeo. Hemos hablado de la pirámide de Maslow, pero también está la pirámide de la jerarquía de los residuos, y el primer peldaño en esa pirámide sería la reducción de nuestro consumo. Y yo creo que, bueno, una parte importante de animar a esa reducción son las campañas de sensibilización, las campañas publicitarias, y bueno, llevamos ya bastante tiempo trabajando en todo este tipo de cuestiones. La última en concreto, con motivo de este Día Mundial del Medio Ambiente, pues ha sido esta de Replanet, que está, bueno, pues en toda nuestra red de tiendas, y que invita un poco pues a eso, a reflexionar sobre bueno, si esa prenda que vamos a adquirir realmente la necesitamos, si la vamos a poder combinar correctamente con todas las prendas que tenemos ya en casa, y bueno, pues reflexionar sobre eso, sobre qué tipo de consumo realizamos y que ese consumo sea lo más consciente y transformador posible dentro de la modesta o gran medida de nuestras posibilidades. Y ahora sí que ya me callo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Justamente además cuando estabas hablando y digo, aparte de todo, digo, sobra mucha ropa, sobra tal, se puede donar, pero es verdad, justo este final que has dicho tú es el que iba a decir, pero debemos reducir porque aún así sobra mucha. Entonces me parece muy bien porque aunque sea una empresa que se dedique a segunda mano, donar, inclusión social, cualquier forma de expresión de la moda actualmente es reducir el consumo. Así que muchas gracias y bueno, pasamos a la siguiente intervención. Vamos a escuchar a Santi Mallorquí. Os voy a compartir. Bueno, Santi Mallorquí nos va a hablar un poco de lo que son la importancia del compromiso social dentro de regenerar también comunidades. Santi Mallorquí es CEO de la empresa Organic Cotton Colors, que no sé si la conocéis, yo sí. Desde hace 25 años están vendiendo algodón 100% orgánico con su color natural. No sé si él lo va a contar cuál es su color natural, y lo hacen desde el tejido hasta el producto final. Tienen también su propio sello, que es OCC Guarantee, que controla todo el proceso productivo desde la semilla pues hasta el producto final, porque también hacen lo que es ropa. Toda la empresa tiene un compromiso social porque basa su principal... Basa su principal activo, por así decirlo, en los agricultores. Tienen un proyecto social con agricultores en Brasil, que es lo que nos contará, con prácticas agroregenerativas, y que se basa en un modelo ético donde se respetan los derechos humanos de todos estos trabajadores, agricultores, en todo lo que es toda la cadena de transformación de la fibra, porque para ellos es muy importante desde el principio hasta el final. Y entonces su proyecto social muy importante es el de sus agricultores en Brasil, que ahora Santi nos contará. Le doy paso y ya puedes comenzar. Buenas tardes a todos, un placer estar una vez más en esta super sesión de Slow Fashion Next. Y bueno, comparto pantalla para iros explicando un poquito, como ha dicho Cristina. Y bueno, solo comentar que Alberto nos ha dejado un poco la línea del problema donde ha llegado y donde estamos hoy, ¿no? Yo creo que sí que tenemos que hacer un consumo más consciente, pero por encima de todo tenemos que ser más conscientes nosotros como seres humanos de por qué consumimos. Y creo que hay mucho más allá de la propia y primerísima necesidad, ¿no?, en el consumo que realizamos. Después me gusta decir que tendríamos que mirar adentro y ver un poco qué nos aporta el consumir de una manera desenfrenada y sin equipararlo al precio y a la capacidad adquisitiva de cada cual, ¿no? Es decir, nos lo podemos permitir, pero ¿qué hay de trasfondo y cómo podemos cambiar este concepto?
de alguna forma, si tenemos que mejorar hacia un mundo distinto, hay que ahondar en estas cuestiones. Organic Cotton Colors, como ha dicho Cristina, lleva 30 años. Yo cogí el negocio o sea, empezó en el 92, yo lo cogí en el 2012. Y bueno, yo no vengo del sector textil, no conocía nada, era el típico consumidor que no podía diferenciar entre algodón y lana o poliéster. Con lo cual no tengo una sensibilidad propia que puede desarrollar cualquier marca, sabiendo, queriendo, sabiendo diseñar, y nosotros básicamente yo lo que hice fue quedarme absolutamente prendado de lo que Ángel Sánchez, que fue el fundador, hizo en su momento, y me captó tanto que quise mantener su filosofía. Era tan rara, digamos así, como que él se dedicó a producir prendas siempre en 100% algodón orgánico. Cuando nos situamos en el año 92, pues realmente eso era algo muy, muy extraño. Pero aparte de esto, como veis en la foto, había algodones de color natural que yo evidentemente desconocía, pero aún hoy hablo con gente del sector textil que lleva toda una vida entre bastidores, digamos así, y también lo desconoce. Pues para los oyentes que están hoy por aquí, pues decir que el algodón a color hace ya más de 5.000 años nacía de manera salvaje, evidentemente sin ingeniería genética, evidentemente sin acción humana de ningún tipo. Y esto fue algo pues, que yo evidentemente también descubrí y me gustó por varios aspectos, una por la rareza, la otra por el hecho de que, bueno, a partir de la revolución industrial se borró totalmente el rastro de este tipo de semillas salvajes. Incluso se promocionó en distintos gobiernos para que los agricultores locales dejaran de producir este tipo de variedades porque no tenían una salida comercial, porque ya estaban los tintes químicos, ¿no? Bueno, hoy en día sabemos, y no me voy a extender en lo que supone la industria del tinte para el sector textil mundial, pero aparte hay todas las propiedades que conforman el color en el algodón, ¿no? Son colores que, a diferencia de todo el resto de colores que podemos conocer, incrementan de tono conforme se va lavando el producto, con lo cual es muy bonito el hecho de no poder controlar el tono que obtendremos en función de múltiples parámetros, pues puede ir variando, pero además es que con el uso continuado y lavando las prendas, pues este tono también se va incrementando. Esto evidentemente es lo que nos distingue, el hecho de preservar este tipo de algodón colorido, el hecho de utilizar solo la fibra del algodón 100% orgánico. No obstante, dicho esto, hoy en día que estamos ofreciendo servicios de manufactura a empresas, pues ya entramos en especializarnos o conseguir otro tipo de materiales. O sea, hay clientes que incluso nos piden poliéster de redes de pesca, o entrando en fibras naturales, cualquier tipo de fibra natural que tengáis en la cabeza, y también podemos llegarlo a hacer, pero evidentemente no estoy aquí para hablar de esto, sino de lo que nos atañe y en lo que estamos verdaderamente especializados. Luego, cuando yo cogí el proyecto, Ángel Sánchez compraba a una agricultora americana, Sally Fox, importaba la fibra y la hilaba en Barcelona. Lo que quise fue profundizar en este tipo de relación, y ahí viene el tema que hoy nos ocupa, ¿no? Como este compromiso con las comunidades. Yo no lo vi de otra forma, quizás por un concepto de cómo vamos a mantenernos por muchos años en este sector si no tenemos un conocimiento de quién está en el primer proceso de elaboración o de creación de esta fibra, ¿no? Y ahí, pues bueno, me acuerdo cuando conocí a Joaquín Barbosa, que es el chico que tenemos hombre que tenemos en Portugal y que lleva toda una vida dedicada a la industria textil,
pues yo fui allí diciendo, oye, tenemos que producir prendas para reponer stocks, pero yo quiero conocer a los agricultores del algodón, ¿no? Y claro, él me miró diciendo, este tío de dónde ha salido, ¿no? Y ayer estuve escuchando a una reconocida firma dentro de la moda sostenible en una plataforma inglesa y bueno, veía también que él cómo se desmarcaba bastante de este proceso. Es decir, él venía a decir, nosotros somos una empresa con una base hacia promover la moda sostenible y lo que vamos a hacer es adaptarnos a los parámetros actuales para proponer a nuestros clientes tejidos sostenibles. ¿Y cuáles son esos parámetros? Pues bueno, contar con una certificación que te asegure o que haga su trabajo propio de la certificación, como en el caso de GOTS, por ejemplo, que es digamos, la más estricta y que tiene una base social y una base también del producto en sí. Y bueno, nosotros somos GOTS y por lo tanto compramos tejidos GOTS y por lo tanto producimos en una empresa certificada GOTS y miramos de que toda la cadena sea GOTS y por lo tanto pues decimos que promovemos la moda sostenible y no es menos cierto que esto. No obstante, bueno, como en todo en este mundo, siempre hay posibles fallos y cuestiones cuando al final vas a simplemente un documento que te acredita una situación, ¿no? Nosotros, no sé por qué, desde un inicio quisimos conocer a los agricultores, implicarnos con ellos, con todo lo que representaba, con toda la dificultad que tuvimos, porque no fue nada fácil y esto nos llevó más de 4 años, pero finalmente hoy estamos muy orgullosos de poder conocer a estos agricultores, saber sus nombres, sus ubicaciones, firmamos contratos con ellos directamente, sin intermediarios. Y además apoyamos una agricultura regenerativa que hoy está muy de moda, digamos que es el nuevo término que va a sustituir la sostenibilidad. Pero esta marca que os hablaba, cuando le preguntaron, dijo precisamente que no sabía ni qué era, ¿no? Y le preguntó a la moderadora qué es la agricultura regenerativa. Normal en el sentido de que es algo muy exclusivo y se está hablando como si fuera algo muy replicable y la realidad es que, como en los alimentos, la producción de alimentos lo que busca es maximizar la productividad y en el algodón se trata de maximizar la productividad de algodón y para eso se utilizan campos monocultivos intensivos, es decir, aplicarás químicos o no y será algo orgánico o no, pero lo que es menos probable o más, digamos, exclusivo todavía es el hecho de cultivar 4 o 5 alimentos además del algodón. Y esto es lo que se llama agricultura regenerativa y la capacidad que ese cultivo le ofrece a la tierra para obtener de manera natural los nutrientes y por lo tanto ya salir un poco de este concepto de sostenibilidad en cuanto a hacer algo sostenible, sino regenerar y hacer o dejar esa parcela mejor de lo que estaba previamente, ¿no? Aquí veis un poco el manifiesto que podéis chequear en nuestra página web y un poco pues lo que nos hace especiales, lo que nos diferencia y el hecho de tener este propio sello CC Guarantee que decidimos crear por un poco lo que os comentaba, ¿no? Porque creíamos que el GOTS llegaba hasta donde llegaba y queríamos ir bastante más allá y la única manera que encontramos fue de crear nuestro propio criterio y compromisos hacia lo que ofrecemos a nuestros clientes. Actualmente tenemos más de 350 agricultoras porque en un casi 65% son agricultoras. Todas son, digo, familiares, es decir, que la familia vive y del sustento que le proporciona el terreno. Este terreno siempre es en propiedad. Nunca excede las 2 hectáreas, 1 hectárea, 1 hectárea y media es lo que suelen tener en propiedad y en este terreno cultivan como mínimo 4 o 5 alimentos además del algodón. Estos alimentos sirven bien para autoabastecer a la familia, como a los animales, como para vender los excedentes en mercados orgánicos.
Después de varias pruebas, pues bueno, llegamos a firmar contratos directos con los agricultores, porque cuando pasábamos a través de distintas ONGs, pues nos encontramos que no recibieron los fondos gubernamentales que deberían, y por lo tanto perdimos el contacto con los agricultores, y ahí pues creamos otra manera mucho más directa, y así no dependemos de lo que pueda suceder en las políticas propias del gobierno, ¿no? Estamos ubicados en Brasil, la zona del nordeste es una zona muy árida. Evidentemente no tienen sistemas de irrigación, solo cuentan con el agua de la lluvia. Y luego, bueno, nos comprometemos a comprar todo lo que puedan producir, y hacemos la exportación para Barcelona, en hilaturas Gumfaus, donde hilamos este algodón, que luego ya enviamos a las distintas unidades, que también podréis ver en la página web, ya sea Barcelona o Portugal, para transformar esa fibra o hilo en tejido y en prenda acabada. Bueno, en la página web veréis mucho de esto que os estoy hablando y las ubicaciones de las familias, y a partir de ahí, a nivel comercial, pues bueno, vendemos todo producto transformado de la fibra, ya sea hilo, y llegando también a cordones o cintas, material que puedan necesitar las marcas para complementar sus producciones, y que pues estamos muy contentos de utilizar talleres de aquí para ofrecer también cintas, pues como veis, siempre con los colores naturales, nunca tintamos nada, no sea que hagamos un proyecto específico para algún cliente. Luego, como hacemos únicamente hilos peinados, tenemos un residuo sobrante de fibra muy, muy corta que no se puede hilar, a menos que se mezcle con otra fibra. Digo esto porque actualmente estamos a punto de presentar un tejido que hemos realizado con un 50% de refibra, junto con un 50% de este residuo que os decía que generamos cuando hilamos. Y sacaremos tejidos, 3 diseños nuevos de tejidos de plana en esta composición. Es decir, por primera vez mezclaremos una fibra que no es algodón en alguno de nuestros tejidos, por el hecho de dar salida a este residuo. Hasta ahora lo que habíamos hecho es lo que veis en la pantalla, que es este papel hecho a 100% de este residuo, y como veis también con los colores naturales, nuestras etiquetas que ofrecemos a los clientes. Bueno, es un poco esta línea de productos propios más de economía circular. Evidentemente estamos especializados en tejidos, tenemos más de 50 tejidos en stock, no hay cantidad mínima, siempre en colores naturales que luego se pueden tintar. Tenemos este muestrario con todos los tejidos disponibles. Y también, pues, bueno, estamos incrementando nuestra línea de básicos. Como os decía antes, no vengo del sector de la moda propiamente. Todos son diseños muy atemporales. Nosotros no hacemos colecciones, no tintamos, no estampamos. Y lo que queremos es proporcionar confort, porque la empresa nació con una absoluta necesidad o voluntad de ofrecer soluciones a colectivos con problemas de piel. Hablamos de gente con dermatitis, eczemas, psoriasis, todo tipo de patologías resultantes de los químicos presentes en la mayoría de tejidos que hay en el mercado, aún siendo de algodón orgánico. Luego, como veis y veréis en nuestra página web, pues tenemos distintas marcas que ya aplican sus diseños y su identidad. Por ejemplo, aquí a la izquierda está Ethicology en Ibiza, que hace tintes naturales y estampados. Y bueno, a todos ellos, ya sea ofreciendo tejido o servicios de manufactura, pues es la base de nuestra idea. Al final es dar continuidad a este proyecto social en Brasil, y es gracias a tantas otras marcas que nos apoyan, podemos incrementar o ir incrementando el número de agricultores a cada año. Como veis aquí un poco donde se distribuyen las unidades con las que trabajamos,
y un poco pues el equipo con el que contamos. Y a partir de aquí me gustaría hablaros del Recycle Program que hemos lanzado. Estamos a punto de, digamos, trocear o triturar todos los residuos que vamos recopilando. Es decir, aquí se incluyen prendas fuera de, digamos, de circulación, con la marca incluso Fox Fibre que teníamos antes. Se incluyen tejidos que puedan tener taras o manchas, se incluyen restos de producciones que hayamos podido hecho con alguna marca y que siempre ofrecemos a la marca la opción de que se quede con estos residuos, pero si no lo quiere, bien porque son trozos muy pequeños o porque no es su intención, nosotros los recopilamos y al final vamos a una idea muy clara, que es que siempre que trocemos nuestro material nos aseguramos que es 100% algodón orgánico, con nuestra trazabilidad, que no hay tintes y que no hay estampados. Y esto para nosotros es fundamental para trocear este material y convertirlo en hilo. Y de ahí este 2023 esperamos presentar los primeros tejidos 100% realizados, digamos, con desechos de nuestro material, pero que en este caso no sería fibra corta como la que veis abajo, sino que sería proveniente de artículos, ya sea tejidos o prendas hechas. Ofrecemos siempre estas etiquetas con toda la trazabilidad. Por nosotros el tener la cadena de custodia del material desde el inicio al fin, pues nos asegura poder ofrecer una bonita historia a nuestros clientes, y queremos que en estas etiquetas donde veis este código QR también se incluyen impactos a nivel de energía, agua, eutrificación e impacto social generados por la empresa Bicom, y en comparación con, por ejemplo, en este caso es el OCC Guarantee Essential, que es origen Turquía. El OCC Guarantee Essential nació por esta necesidad de ofrecer a nuestros clientes, bien sea materiales certificados GOTS, porque los pedían, o bien materiales a un 30% más económicos que en Brasil. En Turquía no tenemos colores, solo es crudo, pero creímos que fue fundamental ofrecer otro origen aparte de Brasil por múltiples dificultades de abastecimiento, de precios, etcétera, ¿no? Con lo cual hoy convivimos con los dos posibles orígenes que ofrecemos a nuestros clientes, que son etiquetas distintas, trazabilidades distintas, precios distintos. Aquí, certificado GOTS, y aquí, como os comentaba, pues toda la información que sale en los códigos QR y que cualquier marca puede consultar y obtener en base al gramaje del artículo que haya producido con nosotros, ¿no? Ofrecemos toda esta información, digamos, en el precio del artículo, es decir, no hay ningún coste añadido por parte de la marca. Y nada, acabar con nuestro propósito, que no es otro que mejorar la salud de las personas mediante el algodón y maximizar el impacto positivo de nuestra actividad. Y aquí veis la tienda. Y no sé cómo estoy de tiempo porque no puedo controlarlo. ¿Cómo estamos? 20 segundos, pero bueno, puedes, si tienes algo, o sea, Pongo el vídeo, tú sabrás. que creo que una imagen vale más que 10 palabras, y Vale. ahí lo tenéis. Y así voy explicando. Bueno, la zona del nordeste en Brasil es una zona súper bonita, y las comunidades están muy alejadas de los entornos, digamos, más de ciudad. Viajar, hacemos unos 3.000 kilómetros cuando vamos allí, y como veis, pues bueno, son campos donde se mezclan distintas culturas en función de la época del año, pues nacen alimentos, y viene el algodón después, en la última fase, viene a ser recogido entre agosto y septiembre, y hacemos la exportación a finales de año, enero.
Este año ha sido muy especial porque hemos tenido muchísimos problemas logísticos, pero hoy justamente me han avisado que ya ha llegado el material a Barcelona y ahora pues nos dispondremos a llevarlo para la hilatura. El contacto y el trato con los agricultores realmente es muy especial. Trabajamos en 4 estados distintos, tenemos que contar con distintas ONGs que prestan servicio de asistencia técnica. Aquí, como habéis podido ver, había una máquina pequeña donde desmotan el algodón, es decir, lo separan de la fibra de la semilla. Las semillas se las queda el agricultor siempre. Esta es una manera muy noble de trabajar con ellos, porque así ellos pueden cultivar esas mismas semillas al año siguiente y digamos que son más independientes, ¿no? Que si nosotros nos quedáramos las semillas y las repartiéramos a los agricultores que quisieran trabajar con nosotros. Aquí el compromiso es un compromiso, digamos, de un año para otro, de manera indefinida, con lo cual no tendría sentido que nos quedáramos nosotros las semillas. Y bueno, en las imágenes veis un poco cómo preparamos los tejidos que vendemos a metros y los artículos que tenemos. Esta es la primera camiseta que hicimos, estampada, porque la distribuimos entre los agricultores del proyecto. Y nada, os insto a que nos sigáis en las redes sociales, en Instagram como Organic Cotton Co, o en la página web y encontráis multitud de información de todo esto que os he contado así rapidito. Y cualquier duda, pues estaremos encantados de asistiros en cualquier de los canales. Y nada, yo creo que ya lo dejamos ahí. El vídeo está casi a punto de acabar. Y nada, solo insistir en esto, ¿no? Que toda esta idea nació sobre todo por el hecho de proporcionar prendas absolutamente puras y lo más inocuas posible para gente que ha desarrollado alergias muy severas a los tóxicos presentes en la industria textil. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Santi. Hay una cuestión, como llevamos fuera de tiempo, no las contestamos ahora, tienes preguntas en el chat por si quieres contestarlas y así se quedarán para la gente. Y por si no os habéis dado cuenta, han ido poniendo también la web de Organic Cotton Colors y también la de Modarred, porque así tenéis, por si queréis ir cogiendo información, ¿vale? Mira, solamente una cosita. Más que la web, lo que he puesto son 2 informes que son muy relevantes. El del 2019 que ha hecho mención antes Alberto, pues un informe como muy global y muy potente, y el informe de sostenibilidad de Santi, porque ya que han hecho un gran esfuerzo en hacer, pues medir su huella de carbono, etcétera, etcétera, pues me parece, y que es un documento en abierto, si lo hubieran hecho en privado, obviamente no, pero como es un documento en abierto, me parece que es muy interesante también para que, bueno, pues los que se acercan un poco, que es la primera vez que llegan a todo esto, pues vean también cómo están haciéndolo empresas que llevan ya tantos años, ¿vale? Muy bien, pues eso, he visto el enlace, pensaba que era la web, no me da la vista. Ya está, pues ahí lo tenéis. Bueno, ahora os voy, muchas gracias Santi, ahora os voy a presentar a May López. Bienvenida May, voy a compartir. Bueno, May López nos va a contar cómo el transporte o el transporte de mercancías, todos transportamos, puede tener un menor impacto. May es asesora de sostenibilidad y movilidad, es también profesora de RSC y logística sostenible y es directora de desarrollo en Empresas por la Movilidad Sostenible, que es como un proyecto que es un punto de encuentro para las empresas, para las instituciones y también para la administración pública, pues para conseguir que la movilidad sea más respetuosa, ¿no? Con el medio ambiente, que sea más inclusiva y más sostenible. Es un poco el saber que todas las empresas, todas las personas usamos el transporte, los e-commerce hacemos envíos, todas las empresas nos traemos tejidos o lo que sea a nuestras empresas y todo es un transporte. Entonces ellos aunan en su proyecto con un manifiesto y con una serie de acciones, una serie de propuestas para que ese transporte sea más sostenible. Tienen un sello también
que se llama sello de entrega sostenible, al que yo también estoy adherida, y es muy importante y muy bueno porque, bueno, ella nos lo contará, tiene una serie de acciones a las que tú te unes. Yo, por ejemplo, he cambiado de empresa de transporte y he cogido una de las que tienen allí porque sé que están adecuados a mis características y a lo que yo quiero que sea una empresa de transporte, por ejemplo. Entonces, bueno, ella nos va a contar todo. Doy paso a May López. A ver si... ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Cristina, mil gracias. Yo creo que ya la mitad de la presentación ya me la has ¡Ay, hecho sí! tú. No, hombre, no. Anda que no tienes que contar. Algo tendré que contar. Además, bueno, antes de nada, gracias por la invitación. Ya sabéis que para mí es un placer siempre colaborar con Slow Fashion Next. Yo creo que Gemma me ha puesto a esta hora porque es una hora muy mala. Si lo sé, os envío o os hago tomar café a cada uno en vuestra casa, y si no estáis a tiempo, os dejo que vayáis a por él. Dejarme que comparta una pequeña presentación, pero bueno, sí es interesante. De hecho, yo creo que es eso, ¿no? Que ya prácticamente, a ver si soy capaz. Confirmarme que veis lo que estoy proyectando. Sí, vale, fenomenal. Bueno, pues efectivamente, como dice Cristina, gracias Cris, soy May López, soy la directora de Empresas por la Movilidad Sostenible, que es una plataforma que, bueno, os dejo aquí un poco quiénes son los que forman parte de esa plataforma. Cosas que estamos haciendo, pues hacemos un poco de todo, pero entre otras cosas, las más importantes y que más nos sentimos orgullosos es que lideramos los premios internacionales de movilidad. Aquí aprovecho porque sé cuál es la red de Slow Fashion Next y al final sois todos muy potentes y muy comprometidos con la sostenibilidad, así que os invito a que en el caso de que tengáis algún proyecto que promueva esa movilidad sostenible o conozcáis a alguien que lo haga, que se apunten, porque efectivamente es gratuito y lo que buscamos es reconocer a las organizaciones que lo están haciendo bien. ¿Vale? Todas estas son las organizaciones y, bueno, en este caso los medios de comunicación sobre todo que nos apoyan, ¿vale? Como bien indicabais, una de las, digamos, de las cuestiones que más nos preocupa desde la plataforma es la movilidad, por supuesto, y que esa movilidad sea sostenible, ¿no? Y como bien decía Cristina, es que todos nos movemos, nosotros de forma particular, y sobre eso cada vez somos más conscientes de cómo tenemos que movernos nosotros de forma sostenible, pero pocas veces nos paramos a pensar qué movilidad indirecta generamos. Y ahí una de las mayores movilidades que estamos generando, mayores impactos que estamos generando es cuando hacemos así y le damos a un clic, que no nos damos cuenta de qué impacto tiene ese clic, de dónde viene ese producto, qué kilómetros ha recorrido, en qué tipo de vehículo o qué transporte se ha utilizado para que nos llegue a nuestra casa, en qué tiempo, porque eso depende mucho de la eficiencia con la que nos llega a nuestra casa. Y bueno, muchas más cosas que ahora seguiré contando, ¿no? Empezamos en plena pandemia, publicamos el primer informe con la EAB Business School sobre el impacto del COVID en la sostenibilidad, que os voy a contar. Todos encerrados en casa, pues el e-commerce batiendo récords, y no un e-commerce consciente precisamente, sino bastante compulsivo. Y bueno, empezamos a ver cómo el e-commerce cada vez iba a tener un mayor impacto que teníamos que controlar, ¿no? Que por un lado todos hablamos de sostenibilidad, yo soy directora del máster de sostenibilidad en la EAE y encantada de ver cómo la sostenibilidad empieza a coger cada vez más valor y reconocimiento dentro de todo tipo de organizaciones, pero al mismo tiempo generando un modelo completamente insostenible y propulsando que ese modelo cada vez crezca más y nos genere la insostenibilidad, no solo ambiental, sino también económica y social, ¿no? En noviembre del 2021 lanzamos ya el segundo informe, esta vez ya centrado en ese e-commerce. Os invito a que lo veáis, no os digo que os lo leáis porque es intenso, pero sí vais a ver bastantes datos muy impactantes, pues sobre cómo las devoluciones. Antes estaba escuchando a Alberto que comentaba que el porcentaje de ropa, ¿no?, que se destruye, creo que era un 30%, una cosa así, que se destruye sin ni siquiera haber sido usada. Bueno, pues la realidad es que no solo ropa, que hoy en día solo 4 empresas copan el e-commerce, el 80% del e-commerce a nivel mundial, y esto es interesante que seamos conscientes, porque el e-commerce ha venido para quedarse, porque muchos de vosotros sois e-commerce y habéis visto cómo además durante la pandemia ha sido vuestra salvación.
pero debemos de ser realistas y ser conscientes de que 4 organizaciones se están repartiendo ese e-commerce a nivel mundial. Que además esas organizaciones, muchas de ellas son marketplace, esas devoluciones, en el caso de España además, es uno de esos marketplaces que todos podemos tener en mente y que nos sonríe mucho, pero yo lloro cada vez que lo veo y Gemma lo sabe porque me genera una úlcera. El 70% de la mercancía que comercializa viene de China. Luego, cada vez que le damos a un clic, estamos haciendo que mercancía que viene de China, con un impacto en el transporte bastante elevado, aunque no lo veamos, llega a España, sale urgente, porque claro, necesito esa funda de móvil en 1 hora, da igual que esa furgoneta transporte aire, para que a mí me llegue una funda de un móvil en 1 hora, o una camiseta, ¿eh? Y si no me gusta, porque la entrega es gratis y la devolución es gratis, me cojo por si acaso 3 colores, 3 tallas, 4 cosas, ya lo devuelvo, si es todo gratis. Y no somos conscientes de que ni es gratis para toda esa cadena de valor, pero no es gratis para nosotros, porque tiene un impacto en la calidad del aire. El 40% de la mala calidad en el aire de las ciudades se debe a ese transporte de última milla. El 28% de ese total de emisiones de CO2 se debe a ese transporte a nivel mundial. Que las devoluciones, cuando antes hacíamos una entrega en tienda, estaban en torno a un 6%, ahora como todo es gratis, están en torno a un 30% en el sector de la moda, que llega a esas campañas maravillosas que no tienen nada que ver con el neuromarketing, como Black Friday y demás, que lo que hace es que lleguemos a porcentajes del 70% en devoluciones. Plantearos estos datos, ¿vale? Se está comprando para que el 70% se devuelva. Y ahora vamos a pensar todos juntos. Cuando esa devolución se hace en una tienda, como puede ser vuestro caso, ya os cuidáis muy mucho de que no se devuelva la mercancía. Pero en el caso de que se devuelva, ya os cuidáis muy mucho de volver a ponerla en el mercado. Ahora mi pregunta es, ¿qué creéis que ocurre con esas devoluciones que han sido prácticamente gratis todo el transporte súper urgente, con el coste que eso conlleva? Cuando nos dicen, no, pero es que era la talla L y el rosa, así que lo demás lo devuelvo. ¿Creéis que siendo gratis la devolución se vuelva a enviar al proveedor de origen o se destruye? Un análisis con una periodista a través de Gemma. Hicimos pues ahí un poquito de investigación sobre uno de estos e-commerce y ahí lo dejo. 5 trailers al día solo en Madrid se están destruyendo. En un momento en el que sí, ya cada vez más gente sabe lo que es el Health Overshoot Day. Pero ¿somos realmente conscientes de lo que supone darle un clic? ¿Y somos realmente conscientes de lo que supone darle un clic a uno de vuestros e-commerce frente a estos otros? Y eso es lo que tenemos que empezar a divulgar, a sensibilizar y a poner en valor, que no todo vale. Que la insostenibilidad tiene un coste que estamos pagando todos, porque no vamos a hablar de la calidad de empleo que generan o que no pagan impuestos allí donde operan, no pagan ni un solo impuesto allí donde operan. No vamos a hablar de ese coste social, coste económico, sino coste también ambiental y en nuestra salud. Ser insostenible tiene un coste y lo tenemos que empezar a decir, y cuanto más alto mejor. Y ser sostenible tiene un valor y lo hay que también evidenciar. Y con esa objetividad, que ya veis que sobre todo es una fiebre que no me sale, y Gemma lo sabe, que probablemente llore y todo mientras os estoy contando esto, porque es que a mí me lleva a la vida esto. Hablando con Gemma precisamente, que la veréis ahí, en una de estas charlas con muchos de vosotros, que es que estáis haciendo una labor espectacular y me quito el sombrero, vimos cómo estáis súper preocupados con ese producto sostenible, buscando ese algodón de origen sostenible, buscando ese tinte natural, pero que lamentablemente ese ponerlo en el mercado también de forma sostenible quedaba ahí un poco, digamos, no cubierto, ¿no? Entonces, de una conversación, ¿verdad, Gemma? Surgió la necesidad de, no, tenemos que seguir la coherencia. Y porque hablamos de economía circular y no nos damos cuenta de que en esa rueda de la economía circular
Un trocito bastante importante es el de la distribución, es decir, cómo me proveo y cómo pongo en el mercado ese producto. Con ese objetivo, porque bueno, llevamos ya unos cuantos años, 17 ya eran hace 2, o sea que casi 20, trabajando en logística, en sostenibilidad, dando clases de logística sostenible. Bueno, pues vamos a poner este conocimiento, igual que hacemos hoy, al servicio de la gente y que cambiemos la forma de hacer las cosas y que nos diferenciemos de esos que ocupan el 80%. Con ese objetivo nace Entrega Sostenible, un movimiento que nació dentro de la European Green Week. De hecho, nació hace un año, estamos de aniversario. Cristina lo sabe porque lo hemos puesto en redes sociales y es una de las que hemos mencionado. Nació este movimiento hace un año durante la European Green Week. Lo presentamos además el mismo día porque coincidió en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, donde coordinamos la mesa de e-commerce, que por primera vez en el CONAMA del año pasado se habló de e-commerce en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, lo cual fue una de las mejores señales. Y bueno, inicialmente nos acompañaban estas organizaciones, Slow Fashion Next, como no puede ser, NACEX, Mundial Relay y Cheetah. Cheetah es una empresa de ciclologística, pero sobre todo lo que es una de las más antiguas en España y también presidente de la Asociación de Ciclologística, porque es otro de los impactos que no queremos ver. Pero todo ese movimiento rider del e-commerce, no solo de ropa, sino de esa mercancía, de esa superurgencia, incluso de esa comida rápida, genera pues unos problemas también sociales bastante elevados, ¿no? Y bueno, es importante diferenciar el movimiento rider de lo que es la ciclologística y creo que los cambios normativos que ha habido pues nos están llevando a por fin empezar a poner un poco también de luz sobre ese tema. Estas son las organizaciones, comenzamos 4 el año pasado, no hacemos labor comercial, esa es la verdad, lo único que hacemos es sensibilizar, poner en valor a los e-commerce que están haciendo las cosas bien, vamos a tropecientos mil foros a hablar de sostenibilidad y siempre mencionamos entrega sostenible porque creemos que es lo que tenemos que hacer. Estas son las organizaciones que ya forman parte del movimiento. En nuestra página web, o bien en entregasostenible.org o bien en movilidad-sostenible.com.es, tenéis un pequeño formulario porque la realidad es que no todas las organizaciones que quieren formar parte del movimiento forman parte. Es una realidad. Buscamos organizaciones que realmente estén comprometidas con esa entrega sostenible, que realmente vayan más allá del decir y que demuestren qué hacen. Y estas son de las que nos sentimos orgullosos de que formen parte del movimiento y embajadores además de ellos, ¿no? De hecho, yo estoy aprendiendo mucho y soy fan ya de muchas de ellas. Tenéis un vídeo en la página web, no os lo voy a poner porque así ahorro tiempo y los demás también tendrán más tiempo. Este es el manifiesto al que se comprometen todas las organizaciones que pasan a formar parte del movimiento. Aquí, forméis parte del movimiento o no, tenéis ya unas pinceladas de qué es lo que cuanto menos tendríamos que empezar a tener en nuestro foco si realmente no solo queremos ese producto, sino ponerlo en el mercado de forma sostenible. Tenemos que ser conscientes de ese transporte, de que la superurgencia deberíamos empezar a penalizarla, a decirle a nuestro consumidor, oye, tengo miedo de perderte como cliente si no te lo entrego al día siguiente, pero que sepas, y tenemos casos, Green Forest, no sé si está aquí, que le dice a sus clientes, mira, si me dejas yo lo consolido todo el jueves y el viernes lo tienes. Y así el conductor que me viene a recoger los pedidos me viene una vez a la semana, no me tiene que venir 5. Esa superurgencia en nuestras recogidas, pero esa superurgencia que le podemos dar al cliente de ¿te importa que lo recibas el viernes? Porque para mí eso es minimizar impactos. Sensibilicemos al cliente. La mayoría de nosotros, yo confío en el ser humano y creo que todos somos buena gente. Lo que nos falta es la información para poder decidir ser buena gente. Si a cualquiera de nosotros nos dicen, mira, en vez de enviártelo a tu casa, que probablemente ni te pille, que además no tengo zona de carga y descarga, que además no sé realmente si lo necesitas o no, yo te lo llevo a una tienda, que como mínimo va a estar a menos de 15 minutos andando. Y en esa tienda no vas a recibir tu pedido, vas a recibir tu pedido y el de toda tu manzana. Esa furgoneta no va a tener que estar dando vueltas, tiene una zona de carga y descarga, tiene un horario de esa tienda donde sabe que está abierto de X a X y que la entrega es 100% efectiva. Pues empecemos a dar la opción de esa entrega en tienda.
oye, ¿qué estamos haciendo con nuestros proveedores? ¿Les estamos poniendo en los pliegos de condiciones o cuando hablamos con ellos algún requisito de cuántos vehículos sostenibles tienes? ¿Qué huella de carbono tienes? ¿Minimizas mi impacto? ¿Qué estás haciendo? Porque muchas veces nosotros somos tractores hacia esa cadena de proveedores. Aquí tenéis una serie de ejemplos sobre el tema del transporte, sobre el tema del embalaje, el tema de las devoluciones. Por supuesto que hay que dar el derecho de devolver la mercancía, pero ¿qué pasaría si en vuestras páginas web empezáis a decir, por supuesto, te doy la garantía 100% de devolución, pero por favor, garantízate de que lo que estás comprando es lo que realmente quieres? Mira, así te ayudo con el color, así te ayudo con la talla, porque que sepas que las devoluciones generan emisiones de CO2, ensucian la calidad del aire que va sobre nuestra salud. 400.000 muertes prematuras en Europa. Ya los datos recientes de la OMS son 9 millones de muertes solo por la mala calidad del aire. Seamos un poco conscientes de esa movilidad que no vemos, pero que estamos generando, e involucremos al cliente. Ocurre lo mismo con el embalaje, pero ojo, y ahí discrepo, perdóname Santi, yo no creo que se cambie el término de sostenibilidad por regenerativo, porque sostenibilidad no es solo ambiental. La sostenibilidad tiene que ser también económica y social, y debemos de empezar a pedir y a premiar a las organizaciones que tienen ese compromiso fiscal, que tienen ese compromiso con los ODS. La sostenibilidad hoy en día tiene un vocabulario que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde hay unos pocos ambientales, pero otros muchos sociales y económicos. Va mucho más allá. ¿Qué están haciendo nuestros proveedores por los ODS? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y estamos comunicando este compromiso a nuestros clientes. Estamos dándole a entender la importancia de que nosotros sí estamos generando ese impacto o minimizando nuestros impactos y otros no. No hace falta que digamos otros no, digamos que nosotros sí y que piensen por qué otros no. Este es el manifiesto al que toda organización que forma parte de entrega sostenible se ha de adherir. Y luego lo que hacemos es dar tips sobre cómo minimizar ese impacto, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos porque efectivamente una vez que ya formáis parte del movimiento tenéis la opción de utilizar el logo. Y aquí tenemos unos ejemplos de empresas que ya están utilizando ese logo. Aquí tenéis más. Seguro que muchas estáis por ahí. Vosotros monáis, seguro que anda por ahí. Bueno, y nada más. Daros una vez más las gracias. Os dejo el código QR para que entréis directamente en Entrega Sostenible. Ojalá podamos contar con todos vosotros, que estoy convencida de que tenéis cuanto menos más valores, principios y compromiso por la sostenibilidad que aquellos que queremos que empiece a quedar evidente que no lo tienen. Y luego os dejo mis datos de contacto por si también los queréis. Y nada más. Encantadísima una vez más de colaborar con vosotros. Veo que hay muchos mensajes en el chat, no sé si son para mí. Y cualquier cosa que necesitéis, si hay tiempo, encantadísima de responder a cualquier pregunta. Muchas gracias, Mai. ¿Ves? Casi no te da el tiempo. Bueno, hemos hecho ahí. Tenías mucho que contar, claro. No, creo que no hay en el chat, pero bueno, si alguien quiere preguntar ahora, sobran 2 minutillos. Si sale alguna pregunta. Yo lo único que, si sale alguna pregunta, yo lo único que quería decir que lo de la última milla también es una labor social por la salud, no, esto es un poco en paréntesis, por la salud de los que reparten, ¿no? Porque es verdad que el corazón les va a 1000 con todo lo que tienen que repartir, dejarlo ahí es una labor social para que su corazón esté un poco más tranquilo, Exactamente. Porque van como... Entonces... Mira, Cris, déjame dar un dato que no he dicho. Antes hablábamos de la entrega domiciliaria, ¿no? Cuando nos entregan algo a casa, tiene un impacto ambiental. Cuando en vez de esa entrega individual, es una entrega consolidada en punto de conveniencia, que además muchas veces son librerías o tiendas de barrio, que hablamos de esa ciudad de los 15 minutos, pero no debemos olvidar que necesitamos esa tienda de barrio en esa ciudad de los 15 minutos para dar seguridad y para... Muchos conceptos de calidad de vida van asociados a esa tienda de barrio. Pues cuando hacemos que se consoliden los pedidos en esa tienda de barrio, solo con eso estamos ahorrando un 25% de emisiones de CO2. Solo con eso. Luego también deciros que dentro del movimiento de entrega sostenible tenemos muchas empresas ya de ciclologística, tenemos muchas empresas
que van más allá, que no solo están dando esa entrega cero emisiones o con vehículos de bajas emisiones, porque hay rutas donde las cero emisiones todavía no pueden llegar, pero también tenemos empresas que utilizan, es horrible decir esto, que son centros especiales de empleo, que su personal es todo colectivos con algún tipo de discapacidad o incluso en otros casos colectivos vulnerables. Con esto lo que os quiero decir es que con nuestras decisiones, no recuerdo ahora el pajarillo que comentaba antes Alberto, pero por poco que parezca, es que podemos generar tantos cambios para bien y para mal. Y si no, solo tenemos que pensar lo contrario, que muchas veces esa comodidad, ese neuromarketing que nos está llevando a un consumo irracional e insostenible, está haciendo que le demos a un clic y no seamos conscientes de que ahora mismo, pues que probablemente la mayor tienda, probablemente no, la tienda que más factura no está revertiendo nada a esos presupuestos que necesitamos para la sanidad, para educación, para infraestructuras, para. Luego, fijaros lo que puede hacer ese clic, ¿no? Yo confío y lo sé, que todos los que estáis hoy aquí sois organizaciones que queréis impulsar esos cambios. Pues empecemos a ser parte de ese cambio. Simplemente sensibilizando, si cada uno de vosotros sois a sensibilizar a vuestros clientes, no solo a la importancia de ese producto, sino a diferenciaros de cómo ponéis ese producto en el mercado, haremos pensar a aquel que está primando la comodidad, porque es lo que estamos primando, lamentablemente, ¿no? Yo cada vez que hablo con gente, y hablo con gente que está muy comprometida con la sostenibilidad, pero luego me dice, bueno, es que es una maravilla. O sea, si compraba no sé qué más, me lo traían a casa gratis en 1 hora. Y yo decía, no di crédito, estás comprando algo más que no necesitas, para que te lo traigan a casa, que eso es la insostenibilidad elevada a la 10ª potencia. ¿Y a través de quién? Seamos conscientes de cada uno de nuestros impactos. Seamos conscientes de que no es solo ese trabajo en ese producto, sino en cómo lo pongo en el mercado o cómo hago que me llegue a mi casa. Que confiemos en que cada vez sea menos. Pues muchas gracias, Mai. Un placer. Muchas gracias y bueno, sí, aquí hay muchas empresas, podéis ver su web y ahí podéis ver todo lo que es el manifiesto, y si os queréis adherir o queréis ver, incluso viene bien para ver cosas que dices, ay, esto no lo hago y a lo mejor viene bien, ¿no? Que a veces no caes en cosas de transporte, pues todo eso es muy, muy interesante, todo lo que trabajan. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, que he visto que está por aquí Planeta Encora, que está también por aquí Ecometas. Bueno, gracias. Están muchos sellos. Un placer contar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, la siguiente ponente, no lo vais a conocer, bueno, es Gemma Gómez. Me ha tocado presentarla y de tanto que la conozco, pues he tenido problemas a la hora de hacer la presentación. Pero bueno, vamos a ver. Antes ella me ha presentado a mí y decía que nos conocíamos hace mucho. Pues sí, ella creo que empezó por el 2010-2011 y yo la conocí a ella por el 2013, ¿vale? Entonces sí, no sé en dónde decía que nuestros caminos se habían sido paralelos, a veces cruzados, a veces paralelos, pero siempre colaborando. Así que bueno, vamos a hacer, por si hay gente que no la conocéis, vamos a hacer una presentación más formal. Ella es directora y fundadora de Slow Fashion Next, es creadora del directorio de marcas de moda sostenible, Moda con Impacto Positivo, es organizadora o ha sido organizadora de las 8 jornadas de moda sostenible que se hicieron en Madrid, en el Museo del Traje, y de esta 9ª, claro, de las anteriores y de esta. Es creadora de programación, estrategias, cursos, todo sobre sostenibilidad en el sector textil, en escuelas de moda, en asociaciones. Es también ponente pues, en congresos, en ferias nacionales e internacionales. Bueno, mucho que no podía resumir. Es coordinadora del proyecto de moda sostenible GK de Green Fashion, que está impulsado por la Diputación Foral de Guipúzcoa, y también dirige un proyecto impulsado
desde Cygnus para el fomento del uso del neumático reciclado. Esto es un poco así el resumen, pero a mí me gustaría destacar, aparte de que es de lo que va a hablar, creo, tener a Gemma como referente y pionera en moda sostenible, primero por lo que os he dicho que en el 2011 éramos 4 marcianos los que hablábamos de esto. Para mí es un referente del conocimiento en esto que os va a hablar, porque siempre proyecta su generosidad, ayudando con su conocimiento a todo lo que le propones y creando siempre, siempre en comunidad. Siempre difunde sus valores de colaboración como un factor importante para avanzar y para esa unión que es necesaria para que la moda sostenible y la sostenibilidad siga creciendo y haciendo un poco de piña y de unión. Así que para mí, Gemma es el final que he dicho, aunque es mucho más con todo lo que hace. Así que os dejo con Gemma y el conocimiento honesto, que es de lo que va a hablar. Voy a ver si puedo dejar. Un momento. Bueno, pues Cris, que sepas que me ha encantado lo que has dicho, así es que la próxima vez te va a tocar. Esto funciona así, no demostréis demasiadas cosas que sepáis hacer, porque si no, os toca. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Cris, por esa presentación con tanto cariño. Sí, hoy quiero hablaros del conocimiento honesto como base para conseguir la Agenda 2030, porque, bueno, pues estamos, mientras que, como bien decía Cris, hace, pues eso, 10 años éramos 4 monos hablando de esto, hoy en día habla todo el mundo y todo el mundo parece que sabe muchísimo de sostenibilidad y, claro, me impresionan porque luego además me llegan mensajes, ¿no? Bueno, pues que te das cuenta, rascas un poquito y te das cuenta de que la gente realmente no sabe, ¿no? Y también hay mucho, ¿no? Pues estamos viviendo un momento de esto que se llama pues greenwashing, ¿no? De estar contando muchas cosas como en el parchís, ¿no? Me como un y cuento 20, pues básicamente, ¿no? Es un poco lo mismo, de tal manera, ¿no? Está siendo así que bueno, pues que la Comisión Europea ya ha lanzado un paper, ¿no? en el 2020 sobre la comprobación de afirmaciones ecológicas, ¿no? Que básicamente venía a decir que como se estaba dando cuenta, pues eso, ¿no? de que las empresas decían cosas que realmente no estaban haciendo, pues que a partir de ahora, ¿no? de este 2020, esas afirmaciones ecológicas se tenían que comprobar con una metodología estándar, ¿vale? Para poder medir el impacto medioambiental. Que esto, bueno, ha sido recogido en la nueva estrategia de tejidos sostenibles y circulares de la Unión Europea y que se está trabajando y se está estudiando ahora como esa huella ambiental corporativa y de producto, ¿no? Bueno, sobre todo de producto por el momento. Os cuento, por ejemplo, casos de cómo hacen, ¿no? Las empresas pues este greenwashing, ¿no? Pues, por ejemplo, estos son cuando tú miras las emisiones de CO2 que emite tu empresa, pues hay como 3 alcances. El primero son las emisiones directas, pues por ejemplo, de los vehículos de la propia compañía, ¿no? Es el Scope 1. El Scope 2, las indirectas de, por ejemplo, la energía que contratas, ¿vale? Pero realmente, donde están las emisiones gordas es en la cadena de producción, en los viajes, etcétera, etcétera. Y esto no se incluye. Entonces te están diciendo, sí, vamos a ser cero positivo, cosas así de este tipo de afirmaciones que hacen. De lo que se están refiriendo realmente es al Scope 1 y 2 sin tener en cuenta esa cadena de producción. Otra forma también de hacer greenwashing, por ejemplo, ¿no? Pues es que hablando de circularidad, pues nada, estamos transformando botellas de plástico en hilo para tejidos, etcétera, cuando normalmente lo que se debería de estar apoyando es el reciclaje de fibra a fibra. Y además no te están, y que eso es mucho más complicado, y además no te están contando, por ejemplo, que
este tipo de materias, luego una vez que se lavan se quedan ahí como, wow, hemos ahorrado no sé cuánto porque estamos quitando estas botellas. Lo primero que tendríamos que cuestionar es si necesitamos botellas de plástico, ¿vale? En muchos sentidos. Eso para empezar. Y lo segundo, porque claro, si empezamos a hacer cosas con las botellas y no cuestionamos el principio, ¿no? Pues ahí tenemos ya un pequeño problema, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Si, cuando no tenemos esa información, nos lo contaba muy bien Luca esta mañana, que ya incluso esos microplásticos se han encontrado en nuestra sangre, en la placenta de los bebés. Luego tendremos una intervención del doctor Nicolás Solea súper relevante y súper importante para ver, ¿no? Cómo todas estas sustancias químicas, los bisfenoles, parabenos, etcétera, nos afectan en la salud, ¿vale? Entonces, bueno, si no estás dando esta información, claro, bueno, parece que puedes estar haciendo algo positivo, pero realmente no lo es tanto. Yo frente a todo esto he sacado esta imagen que la descubrí el otro día viendo a un compañero que hacía mucho que no le veía, Jesús Iglesias, que trabaja en soluciones basadas en la naturaleza, y ponía esta imagen que sí, que yo conocía, la imagen del cambio climático, y más o menos tienes como esa conciencia de cuándo has nacido tú, cuándo ha nacido tu hijo, pero no sabes muy bien, ¿no? Esa proyección en los años posteriores, cómo va a ser, ¿no? A nivel de, haciendo el paralelismo entre su edad, ¿no? Y el cambio climático. Y aquí fue donde de pronto entiendes que si seguimos, ¿no? Con la progresión actual, pues seguramente cuando mi hijo se retire, pues seguramente ya habremos pasado bastante ese 1,5 que se dice, ¿no? Que asegura nuestra supervivencia en este planeta. Es una imagen que podéis haceros ahí en Climate Life Events, podéis poner vuestros propios datos, ¿no? Pues para ver estos tres escenarios, el low, el mid y el high, ¿no? Y bueno, pues ver más o menos qué es lo que, cuál es el futuro en temas como cambio climático, que como hemos ido viendo a lo largo de la jornada, hay otros en temas de biodiversidad, etcétera. Bueno, pues cómo van a vivir nuestros hijos, ¿no? Y esto lo recojo, ¿por qué? Pues porque para mí esto me da ese, como si dijéramos, ese contexto, me lo dio cuando empecé Slow Fashion Next y me lo da ahora para seguir insistiendo en que bueno, tenemos un horizonte que en nuestras manos está y que conste que yo creo que tenemos la obligación, ¿no? De ser la obligación moral de ser positivos para ponernos en acción. Esto que os voy a contar son reflexiones, no es un decálogo al uso, ¿no? Son reflexiones personales que me he ido haciendo, ¿no? A lo largo pues, de estos últimos tiempos. De qué, ya que nos dedicamos a la formación, para nosotros, ¿no? Y que justamente decía Cristina ahora, ¿no? que somos generosas en el conocimiento, es que nacimos así, nacimos contando lo que habíamos visto y nacimos contando lo que íbamos aprendiendo en el camino, porque efectivamente la sostenibilidad hace, pues eso, 10, 11 años, ¿no? Cuando yo empecé, bueno, o 15, cuando empecé a investigar, no tenía nada que ver con lo que vivimos ahora, ¿no? Pues, ¿qué le deberíamos de pedir a ese conocimiento para cumplir con esos ODS, con esos 17 ODS que plantea la Agenda 2030? Antes de nada, os dejo esta frase de este libro de Adam Grant que dice que algunos psicólogos señalan que a menudo preferimos la facilidad de aferrarnos a los viejos puntos de vista a la dificultad de lidiar con los nuevos. Básicamente porque los nuevos nos generan inconfort, nos generan movernos de nuestra zona de confort, que a veces la zona de confort puede ser tan inconfortable, ¿no? Como mirar, ¿no? Un cambio climático. Hace poco estaba en unas charlas de la asociación Despierta, nos juntamos allí varios colegas del sector y tal, ¿no? Y era flipante cómo somos capaces de imaginar todas las distopias posibles, pero no somos capaces de movernos, ir a reciclar pues eso, de poner la botella o lo que sea en la basura del plástico, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente porque cambiar de punto de vista o hacer algo que nos genere incomodidad nos cuesta y tenemos que tenerlo en cuenta y solamente afrontando esa realidad quizás podamos hacer todo lo demás.
Lo primero que yo diría es que este conocimiento honesto debe invitar al pensamiento crítico. Punto 1, súper importante. No tenemos una educación que invite al pensamiento crítico. Es más, si podemos, quitamos la filosofía. Hacerse preguntas, ¿no? Para mí, además, pensamiento crítico es lo que he puesto ahí, esas dos question marks, ¿no? De decir, o puntos de interrogación, de decir, ¿y esto? Como dice la campaña Fashion Revolution, ¿no? ¿Quién ha hecho mi ropa? ¿De dónde viene mi ropa? ¿Qué tiene mi ropa? Aprender a hacernos preguntas. Y es que haciéndonos preguntas vamos a tener como una actitud mucho más proactiva a la hora de encontrar las respuestas. Y para mí, si yo tuviera que decir uno, si empezáramos con esta invitación al pensamiento crítico desde la educación en primaria, habríamos hecho ya un cambio exponencial, porque estaríamos enseñando a la gente a pensar y no solamente, pues eso, a actuar de una manera automática, como es el caso ahora mismo, o dogmática, o dogmatizada. Por otro lado, para mí el conocimiento honesto tiene que ser genuino, ¿no? ¿Qué quiere decir genuino? Pues que conserva con total pureza o autenticidad sus características propias o naturales. Es la sensación pues, que tienes cuando vas al pueblo, ¿no? La autenticidad de no necesitar maquillaje, que las cosas son tal y como son y que te da, yo no sé si tenéis pueblo, en España tenemos mucha suerte de tener muchos pueblos, pero en el pueblo siempre nos pasa un poco eso, ¿no? De tener como esa conexión directa con la gente de allí, luego también están los cotilleos, pero eso es aparte, pero bueno, de tener como esa cosa, ¿no? De saber que el pan, ¿no? Pues que viene de, normalmente, bueno, cada vez menos, pero que más bien las verduras igual. Es que ahora estaba pensando en Ucrania y bueno, pues me he desviado un poco, pero quiero decir, ¿no? Que por ejemplo, si comes verduras, pues que normalmente son de allí, los huevos, los tomates, etcétera, ¿no? Pues este conocimiento de, pues sí, un poco de pueblo auténtico, genuino, que no necesita maquillaje. Más cosas, un conocimiento no gratuito, ¿no? Por ejemplo, hacerle un regalo a un perro, ¿no? Es algo gratuito, es decir, que no tiene ni fundamento ni razón de ser porque los perros pues, no necesitan regalos, ¿no? Entonces el conocimiento también debería de ser así, no debería de ser algo gratuito ni debería de ser banal. Debería de ser legítimo, ¿no? Y legítimo con dos acepciones, una que tenga que ver con el derecho que tenemos las personas, ¿no? El derecho legítimo, y otra que tiene que ver con la moral, con lo que se considera justo y razonable, ¿no? Legítimo es como, sí, es un derecho adquirido, ¿no? Para mí ese es un derecho adquirido que tienen los que vienen detrás y que, bueno, pues de alguna manera les estamos robando, porque hoy en día, desde mi humilde perspectiva, no se está preparando a todas las generaciones que vienen detrás de una manera, como diría, consistente para lo que les va a tocar afrontar, ¿vale? Pues eso para mí también el conocimiento debería de ser legítimo. Que asume las propias limitaciones, el conocimiento se va duplicando por años y a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando veo los super coach o los super expertos, ¿no? Y los super referentes de hazme caso, esta es la realidad. Bueno, yo me río porque yo creo que la realidad tiene muchísimas perspectivas y que solamente la combinación de esas perspectivas, de hecho por eso os hacemos trabajar os hacemos hacer las dinámicas, combinando esas perspectivas es como vamos a poder encontrar soluciones razonables, ¿no? Cuando integramos, incluimos a todos los actores, ¿no? Entonces deberíamos de entender que el conocimiento, nuestro conocimiento tiene limitaciones, que evoluciona por supuesto, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Como pues con la ciencia, que integra nuevos conceptos y evoluciona y bueno, pues esto me recuerda, el otro día tenía una conversación con una persona de unos 60 y tantos años y me decía que gracias, que si lo que le había pasado, que tenía una enfermedad, había desarrollado una enfermedad cancerígena, él tenía 65 años, decía que si lo hubiera pasado hace 10 años y que hubiera tenido 65 años, y ya le habían desahuciado, ¿no? Sin embargo, gracias al que el conocimiento, ¿no? Y la ciencia sigue avanzando, le había pasado ahora, le habían podido operar y bueno, pues estaba perfectamente. Gracias a Dios el conocimiento evoluciona y ese conocimiento tenemos que integrarlo. El conocimiento no es algo estanco, es un proceso y esa información nueva, lo que os decía antes, ¿no? No entendemos ahora la sostenibilidad de la misma manera que la entendíamos hace 10, 15 años, ¿no? Pues el hecho, por eso seguimos haciendo jornadas, por eso seguimos haciendo jornadas dentro del foro, porque entendemos que el conocimiento se va renovando, se va regenerando y va evolucionando, ¿no?
Más cositas, un conocimiento, un pensamiento holístico e interrelacionado, porque todo está relacionado y es muy gracioso y cada vez nos damos más cuentas. Os voy a contar una anécdota que me ha pasado hoy. Me ha llamado una persona muy importante que además está hoy en día en muchos medios porque fue uno de los que predijo la guerra de Ucrania y le vamos a tener en el clúster GK Green Fashion donde hablaba antes Chris, ¿no? Y yo lo que le he propuesto es que diera una charla sobre geopolítica en la moda, ¿no? Geoestrategia, porque creo que cada vez más tenemos que empezar a tener esa visión amplia del mundo. Bueno, pues me decía que jamás había hablado de este tema, pero que le hacía una ilusión porque de pronto se daba cuenta de que tenía muchísimas interacciones con otras cosas de las que él estaba hablando, ¿no? Y bueno, me ha mandado un índice de 20-30 puntos que van a flipar los del clúster, ¿no? Pero bueno, esto para que entendamos que el bienestar está súper relacionado con el agua, con la biosfera, el clima con la comunidad, el gobierno con el comercio, ¿no? Y dejar de ver las cosas como la medicina convencional, ¿no? Que tienes un problema, pues eso, de neurocirugía y solamente te saben tratar una cosa, pero no entienden que eso puede estar relacionado con el reumatólogo y puede estar relacionado con otra parte de tu cuerpo, ¿no? Empezar a entender las cosas desde una perspectiva mucho más interrelacionada. Más cositas, con consciencia, ¿no? En esa imagen que teníamos anterior, en el centro ponía la consciencia. La consciencia como un conocimiento claro y reflexivo de la realidad. De nuevo sale aquí un poco como ese pensamiento crítico, el aprender a mirar la realidad pues, sin ese piloto automático y con más clarividencia. Por supuesto que integre los impactos sociales, medioambientales y la salud de las personas y de los animales. ¿Por qué? Pues porque si ese conocimiento, ¿no? A mí me hace gracia cuando a veces oigo charlas y hace poco asistí a una charla en una escuela de moda y tenía unos premios de sostenibilidad y sin embargo no hablaron absolutamente nada en la hora y media, 2 horas que duró el acto. Nadie mencionó la palabra, ninguno de los ponentes ni la persona que ganó el premio de sostenibilidad. A mí esto me deja atónita, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque me parece que es un conocimiento que ya debería de estar a día de hoy con todo lo que sabemos y habiendo dado un premio de sostenibilidad, no entiendo que no se hable de todos estos temas en cada foro donde tenemos la oportunidad de contarlo, ¿vale? Más cositas, también hablar de la información. Bueno, aquí he puesto una imagen de Fashion Revolution, antes ya lo he mencionado, y del trabajo estupendo que han hecho sobre el tema de la transparencia. Y ellos cuando hablan de la transparencia dicen también, ¿no?, que es necesario tener datos, información abundante que sea fácilmente accesible y comparable, ¿vale? La información con datos abundante y comparable. Eso también es conocimiento honesto. Información no sesgada, completa y no sesgada, esto sería, pues como el ejemplo que os he puesto antes, ¿no?, del tema del cambio climático, de los alcances 1 y 2 y cómo se oculta el 3, ¿no? Pues este sería el ejemplo claro para esta imagen. Y aquí, volviendo un poquito con el tema de la trazabilidad, ¿no?, pues os he puesto la definición del Global Compact de Naciones Unidas, que dice: el Pacto Mundial define trazabilidad como la capacidad de identificar y rastrear la historia, distribución, localización y uso de productos, partes y materiales para garantizar la fiabilidad de las afirmaciones de sostenibilidad en áreas de derechos humanos, trabajos, incluida salud y seguridad, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Trazabilidad, gran palabra. ¿Por qué? Porque yo además estoy convencida que este va a ser el camino en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque solamente ser capaz de trazar y de poder contar con transparencia, con datos abundantes, comparables, etcétera, solamente de ahí vamos a poder decir que tenemos empresas realmente responsables. Como decía ahora May también, viendo de qué manera con las metas y los indicadores de la Agenda 2030 estamos impactando positivamente, ¿no?, desde esa trazabilidad a cada una de esas metas, ¿no? Es decir, que veamos
esta cadena, ¿no? Desde el tercio cero, que es donde estaríamos nosotros, ¿no? Hacia atrás y hacia adelante, y cómo en cada uno de esos niveles o tercios, ¿no? Estamos aportando de manera positiva dentro de toda esa cadena de valor, tanto medioambiental como socialmente. Seguimos, pensar en el futuro, responsabilidad, bueno, lo que os estaba diciendo, ¿no? No dejar a nuestros chicos y chicas que tengan que lidiar con esto solos, ¿no? Yo creo que es súper importante que empecemos desde ya, que tengamos el compromiso firme, y yo cada día creo que si solamente me tuviera que dedicar a algo, me dedicaría a esto, a hablar de esta imagen y de nuestra responsabilidad para todos ellos, ¿no? Y con ese pensamiento catedral, que esta es un concepto del filósofo Roman Snarik, no, a ver quién se atreve a decir eso, que hablaba, ¿no? Que en Europa la gente comenzaba a construir catedrales que sabía que no iban a ver, ¿no? Terminadas, construidas, pero que tenían ese pensamiento, ¿no? De dejar para el futuro. Pues tenemos que empezar a tener ese pensamiento catedral y empezar a construir cosas, dejar el cortoplacismo que nos mete a ver, ¿no? Del capitalismo exagerado y de los beneficios, para empezar a crear empresas resilientes con esa visión de futuro y que aporten en positivo, pues, a todos los que vienen detrás. Por supuesto, tiene que ser un pensamiento colectivo, de búsqueda de ese bien común juntos. Mañana por la tarde analizaremos muy bien este punto. Orientado a la acción positiva. No sirve de nada que sepamos algo, si vale mucho más un 0,1% de acción que un 100% de conocimiento, ¿vale? Cada uno en su área, como han dicho los ponentes anteriores, ha dicho May, como ha dicho Alberto, como ha dicho Santi, cada uno desde nuestro sitio, pero un 0,1% de acción vale mucho más que un 100% de conocimiento. Y para terminar ya, para que podamos pasar del ego que empezó con la revolución industrial en la mitad del siglo XIX al eco, que fue cuando se empezó a hablar, pues, todos estos pioneros, el Club de Roma, la primavera silenciosa de Rachel Carson, el informe Brundtland en 1987, ¿no? Que podamos pasar de este ego-eco, pero que este eco, desafortunadamente, aunque estemos aquí y hablamos de ello, pero todavía no ha sabido prevenir, por ejemplo, este aumento de temperatura del cambio climático. Tenemos que empezar a darle una vuelta a nuestro pensamiento para empezar a pensar en hacer las cosas como una parte de la naturaleza, no aparte de ello, ¿no? Hacer las cosas que están bien hechas, porque es que también nosotros y nosotras somos naturaleza. Y bueno, pues solamente esta imagen, que yo creo que desde mi perspectiva habla por sí sola. Y nada más, esto es un poquito lo que yo os quería contar. Creo que más o menos voy bien de tiempo. Cris. 40 segundos. Bueno. Puedes acabar. Pues eso, solamente eso. Que un placer estar aquí, de verdad, de veros a todos y todas de nuevo, y ya está. Muchas gracias, Cris. Muy bien, pues muchas gracias, Gemma. Y bueno, siempre dejando cosas para pensar, ¿no? Siempre lo del pensamiento catedral, que ya te lo había oído en algún post, o te lo había oído hablar a ti, y es verdad, ¿no? Que tenemos la mente, o sea, tenemos, o mucha gente, para mucha parte de la sociedad, de pues si yo no lo voy a ver, pues si yo no lo tal, y hay que pensar lo que vamos a dejar, ¿no? Entonces, nos dejas muchas cosas para pensar. Bueno, muchas gracias. Y bueno, continuamos. Continuamos con Liz Suárez, que os voy a compartir. A ver. Ay. Perdón, ¿qué es qué? No sé silenciar la alarma, perdón. A ver. Liz Suárez, lo estáis viendo, ¿verdad? Estoy compartiendo. Vamos a ver, nos va a hablar sobre el impacto social de la economía circular en la industria de la moda. Ella tiene más de 15 años de experiencia en el campo de lo que es la moda global, pero trabajando siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad, de la circularidad, del impacto social y de la igualdad de género. Ella fundó Ethic Eco Design Hub en Montreal. Y creo, ahora mismo no recuerdo, creo que estuvo 13 o 14 años con
incubadora, y fue una de las primeras incubadoras de moda sostenible, con lo cual comenzó a construir una cultura de la moda sostenible. Ha trabajado también en todo el mundo, según he visto, Canadá, Colombia, Ecuador, Países Bajos, Bolivia, Tailandia, y siempre conectando a los productores con los consumidores, con los gobiernos e instituciones, ¿no? Siempre para co-crear una industria más sostenible, ¿no? Un poco, pues esto, ¿no? Creando todo ese impacto que tiene la economía circular dentro de la industria de la moda, y de eso es de lo que nos va a hablar. Así que os dejo con Liz. Voy a dejar de compartir. Liz, bienvenida. Muchas gracias, Liz, por tu introducción, y muchas gracias a Gemma también por la invitación, y feliz de estar con ustedes. Están viendo mi presentación, espero. Sí. Perfecto. Bueno, entonces pues les voy a hablar un poco rápidamente. Estoy haciendo una investigación en la Universidad de Utrecht sobre el impacto social de la economía circular en el textil y en la moda. Y estoy trabajando particularmente en 3 países. Estamos mirando Holanda, estamos mirando España, y estamos viendo también la India. Y digamos que lo que estamos buscando con esta investigación de 4 años es primero medir cuál es el impacto social de la economía circular como la vemos hoy. Y por segundo paso es mirar cómo se podría mejorar ese impacto social de la economía circular si miramos la economía circular como ese nuevo paradigma donde queremos ir. Hoy les voy a hablar brevemente de la primera parte, que es la creación de una herramienta para ayudar a medir ese impacto. Y bueno, pues como el vínculo está ligado a los objetivos del milenio, los OSD, pues vamos a mirar un poco cuál es el vínculo de la economía circular también con estos preceptos. Perdona una cosita, es que cuando te mueves se da en el micrófono y se oye el ruido. Casi igual mejor, casi sin eso, quizás sí. Pero tienes que desenchufarlo, sí, genial. Muchas gracias, Cris. Entonces, estamos viendo que cuando hablamos de la cadena de valor textil y de la moda, estamos realmente hablando de 3 industrias diferentes. Estamos hablando de la industria textil, donde se crea el hilo, donde se crea la tela. Está la industria de la moda como tal, que es la creación realmente de las prendas como tal, y está la industria de reciclaje textil. Y ese es, digamos, que el sistema que abarca lo que estamos trabajando. Y pues como ya lo han dicho varias veces, pues la cadena de valor tiene impactos ambientales a lo largo de la cadena, en la extracción, en la utilización de materias químicas, en el consumo y obviamente en el sobreconsumo y en la sobreproducción de basuras. También tiene impactos sociales importantes como el uso de niños en la extracción de la producción, también el impacto para las comunidades cercanas donde, por ejemplo, se hace la tintura o el procesamiento, las malas condiciones de empleo en general a nivel global de la industria, y también el impacto que eso tiene a nivel de comunidades que viven también en las áreas donde se produce el reciclaje textil. La economía circular se ha entendido como este nuevo paradigma en el que se está buscando el impacto social, medioambiental y económico, y así es como muchas empresas en la industria han adoptado este concepto. Y si resumimos un poco la economía circular, lo que busca es reducir la extracción del input de materias primas y reducir el output de basuras y generar ciclos un poco más largos dentro de este proceso. Dentro está, el primer proceso es el rediseño, el segundo es la utilización de material recuperado en la producción, la renta, el alquiler que ustedes llaman la reventa, la reparación, la remanufactura y finalmente el reciclaje. Es básicamente como digamos, la jerarquía que se utiliza en las estrategias circulares. Y a través de todo este proceso, pues se están empleando diferentes personas en esta cadena de valor. El problema que tenemos en este momento es que no sabemos que la emisión social de la economía circular es realmente baja, porque está solamente definida en términos del número de empleo, pero no sabemos qué tipos de empleos estamos generando.
tampoco sabemos si este tipo de impacto es un impacto bueno para los trabajadores, para las comunidades donde este se desarrolla. Y saber esto es muy importante porque si la economía circular es realmente ese nuevo paradigma que estamos viendo, pues queremos asegurarnos que la base social sea una base fuerte. De lo contrario, estaríamos reproduciendo los mismos problemas que tenemos con la economía lineal, si queremos. Y uno de los problemas principales que existe es que en este momento no existe una herramienta para realmente medir el impacto social de la economía circular. ¿Por qué es importante tener una herramienta específica o un framework específico para la economía circular? Porque la economía circular tiene tres características especiales. Primero, como tiene un enfoque sistémico y estamos hablando de trabajar con actores a lo largo de la cadena de valor, los efectos que pueda tener tienen la posibilidad de amplificarse dentro de todo ese proceso de la cadena de valor. Busca la colaboración cercana entre diferentes actores y eso puede generar o crear trabajos. Si yo genero más producción o más renta o más en la parte del consumo, pues estoy generando menos trabajos en la parte de la producción. Si, por ejemplo, que tenemos que trabajar más a nivel de las barreras, si al principio se establecen ciertas condiciones de trabajo y no se cambian y el sistema se vuelve eficiente de esa forma, es muy difícil después cambiar esas malas condiciones de trabajo porque el sistema aprende a funcionar de manera eficiente de esa forma. Y obviamente está todo, como se mencionó esta mañana, la liberación de tóxicos, de productos químicos, de los cuales no sabemos cuál es el impacto para la salud tanto de los trabajadores como de las comunidades que viven dentro de estas estrategias circulares, en la incorporación de estas estrategias circulares. Cuando estamos hablando del impacto social, estamos mirando el impacto social a tres niveles: a nivel individual, a nivel del familiar y a nivel de la sociedad. Cuando hicimos esta primera parte de la investigación, lo que preguntamos fue, bueno, ¿cuáles son los impactos sociales más relevantes para la implementación de las estrategias circulares en el sector textil? Y pues no fue sorprendente que fueran exactamente los mismos que la gente considera en este momento en el sistema lineal: seguridad y salud, salarios dignos, equidad de género, condiciones de empleo digno, ¿sí? Entonces, lo que se vaya a mirar tiene que tener en cuenta estos elementos realmente de cambio. Y lo que también nos dimos cuenta a través de la investigación es que en este momento las empresas tienden a atender una asimetría de valor entre la dimensión social y la dimensión ecológica. Es decir, las empresas ven la parte ecológica de la economía circular como una estrategia para reducir los impactos y de alguna forma una inversión, pero ven la parte social como un costo, ¿sí? El recurso humano no se ve como un recurso realmente, sino se ve como un costo de la empresa. Existe un bloque mental perpetuado sobre la dificultad de medir y decir, bueno, los impactos sociales son difíciles de medir porque son muchos, porque son culturales, porque son sociales. Y eso lo que ha creado es que nos enfoquemos más hacia el lado medioambiental y mucho menos hacia el lado social. Y pues no podemos decoplar la idea del social de lo medioambiental, porque somos los seres humanos que estamos generando ese impacto también medioambiental y ese impacto medioambiental genera también impacto sobre nosotros. Por último, existen muchas herramientas, pero el problema que estas tienen es que no están adecuadas para la cadena de valor ni tampoco están adecuadas para la estrategia de la economía circular. Como sabemos, las estrategias circulares hablan un poco tanto como del final de la cadena de producción. Por ejemplo, hay estrategias circulares como la renta, la reventa y el reciclaje pasan algunos sectores geográficos particulares, y la remanufactura y la creación de material pasa en otras partes. Entonces se necesitan generar modelos a ese nivel. De esa forma generamos nosotros una herramienta que se llama el CFC, que es el framework para medir el impacto social de la economía circular, y tiene una perspectiva de género importante, pues porque dentro de la cadena de valor sabemos que la industria de la moda y el textil está altamente feminizada, no solamente porque las mujeres somos la mayoría de las personas que trabajan en la industria, sino que la mayoría de las mujeres también están trabajando en los sectores donde no existen las mejores condiciones de trabajo. Entonces, es pues muy importante dar esa perspectiva también desde el principio. La herramienta lo que busca es mirar esas tres dimensiones: la dimensión individual, la dimensión de la familiar y la dimensión
de sociedad, y lo que se hizo básicamente fue trabajar con 3 diferentes herramientas que ya existentes, y lo que ven al lado izquierda es un poco, o la derecha de la pantalla, es como la herramienta al final nos muestra los diferentes modelos de... nos muestra el impacto final, los resultados de las diferentes empresas. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, de manera desagregada por sexo. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver en la primera parte, que es la parte individual, que tiene que ver con la calidad de trabajo, cuál es el impacto para los trabajadores, el impacto de la comunidad, cuál es el impacto de la comunidad y el impacto en términos de inclusión de género y de igualdad. No tengo tiempo para ir a fondo en esto, de hecho vamos a tener la oportunidad en el otoño de hacer una presentación específica del caso de España, pero eso es simplemente para mostrarles un poco cómo funciona la herramienta y la importancia de tener esta herramienta para ayudarnos a primero establecer una base de dónde queremos, en dónde estamos y a dónde queremos ir cuando estamos pensando, por ejemplo, en alcanzar los OSD, ¿sí? A dónde podemos ir, y si vemos directamente la economía circular está ligada a muchos de estos factores, sobre todo si se entiende desde una perspectiva de inclusión y de igualdad de género. Tocaríamos más de 8 de los 17 solamente con la utilización de esta perspectiva al final. Esta charla que estoy hablando hoy también está dentro de un capítulo del libro que se escribió y que está disponible en ResearchGate. Voy a poner el link en el chat para eso, para los que estén interesados en saber un poco más sobre la base, pero pues quisiera cerrar diciendo que es muy importante cuando estamos hablando de a dónde queremos ir, saber en dónde estamos, ¿sí? Y poder y tener esas herramientas que nos permiten de pronto realmente hacer como una fotografía de dónde estamos, pues nos permite también decir de manera mucho más concreta qué pasos necesitamos ir si queremos realmente asegurar que la economía circular tenga también un impacto positivo para los seres humanos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Liz. Lo has condensado muy bien. Así que, bueno, luego podemos ver todo lo que has comentado con el link que has dicho, lo podemos ver mejor de lo que es la herramienta y la importancia de la moda circular, ¿no? Bueno, esta, Liz, ha sido la última ponente antes de lo que son las dinámicas. Tenemos también al doctor Nicolás Olea, lo que pasa que se ha retrasado un poco y entonces Gemma no lo ha querido eliminar, aunque va a venir más tarde porque es muy importante todo lo que nos va a contar. Entonces vamos ahora a tener el tiempo de descanso hasta las 5:15, ¿vale? Poner los cronómetros y a las 5:15 empezaremos las dinámicas. Y en medio de las dinámicas, cuando él venga, bueno, la cortaremos, no las cortaremos a mitad porque las dinámicas son varios grupos. Cuando acabe más o menos el tiempo de unas, haremos la intervención del doctor Nicolás Olea y seguiremos con las dinámicas. Así que no os vayáis. A las 5:15 os esperamos, ¿vale? Y bueno, pues muchas gracias por estar todos hasta este momento y dentro de 15 minutos más o menos nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Liz. Gracias, Cris. Pues nos vemos ahora en un ratito.